Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión de ¿Y ahora qué pasa? En EVA TV, el canal más peronista y federal de todo el streaming nacional. Ya que lo digo, síganos en las redes, en todas las redes que estamos, denos like, amor y demás. Hola, Nico Aroma, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Marisa? Bien, ¿Todo ¿vos? en orden? Hoy con invitados. Hoy No con... los revelamos todavía, No, pero nos hacemos los misteriosos. Buen programa, como los últimos que estamos teniendo. La verdad que no nos podemos quejar del lujazo de invitados. mucho contenido están Mucho, aportando los mucho invitados. contenido. Una semana, bueno, como ya nos tiene acostumbrada esta Argentina, post elecciones en Cava. Sí, triunfo electoral de La Libertad Avanza. Triunfo ¿Tenés alguna electoral opinión sobre eso? Te agarro en frío así, Sí, pero bueno. tengo dos opiniones. Por un lado, Sí. creo que es innegable todavía la centralidad y convocatoria que tiene el presidente. Creo que se vio, a Está claro. diferencia de las otras provincias en donde no había salido explícitamente a hacer campaña por sus candidatos, en esta que dijo que Adorni era Milei. Creo que se notó su apoyo y eso es innegable y es algo que no podemos dejar de mirar. Y la otra, me preocupó el nivel de ausentismo. Me parece que también tiene que ver eso con el liderazgo de Milei. ¿En qué sentido? Y en que el que está enojado con Milei no fue a votar y el que apoya a Milei no fue a votar porque entiende que le alcanza. Y que el que se quedó en su casa hasta puede ser más extremista que Milei también. Entonces, bueno, creo que es un clima, que es parte del clima de época. Quiero contarles una triste historia a todos los que desdoblan. Esto es lo que pasa. Por si todavía no les queda alguna duda. Cuando uno desdobla y no tiene... Le pasó ahora al PRO. No tiene la fuerza de la contundencia, de que te acompañen. Sí, el gran derrotado es el PRO, ¿no? Ni sin lugar a En duda. Cava. ¿Sí? Cuando vos necesitas tracción de tu espacio político, no puedes desdoblar. Lo digo porque, sobre todo en Mendoza, por ahí no ha quedado claro, el peronismo empezó a perder Mendoza cuando desdobló las elecciones. Cuando vos tenés un proyecto nacional como el peronismo, lo necesario es que sea con la fuerza territorial del peronismo. Pero bueno, nada, hay que seguir adelante. Otra cuestión que se vio, bueno, que se viene viendo en realidad, lo hemos dicho acá, es el porteñismo total en el que estamos en Argentina. Yo siento que no existe otra cosa que Capital Federal. Parecía una elección nacional. Hay discusiones en las redes políticas, en Twitter, que básicamente yo a veces no sé de qué están hablando y es lo único que importa en el país. De hecho, el presidente no ha pisado no ha salido de la General Paz. No, el porteñocentrismo la verdad que no nos hace bien como nación. Pero no lo he visto nunca más reforzado que en esta época. Sí, creo que porque las fuerzas políticas opositoras al peronismo también hacen ancla en esa... Por ejemplo, te comento algo. Vi en la tele, en las redes, discusiones que no me importaban absolutamente nada. De los candidatos. Amo cuando te pones así de sincero. No, pero es que no me importaban absolutamente nada, pero es lo único que yo reflejaba, incluso digo, y los medios locales no tienen ni el nivel ni la fuerza para contrastarlo, ni el escándalo. No hay ni escándalos acá. No hay ni escándalos de farándula acá, no. Marisa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia? ¿O no me los muestran? Me parece que no lo muestran. Tenemos una farándula un poco chica igual. Bueno, pero bueno, sí, hubieron elecciones. El peronismo sigue teniendo que leer la realidad. Creo que la de Santoro no fue una mala elección. Sí, y esto me voy a hacer cargo. Muchachos, los que andan con el peronómetro caminando por la calle, es decir, no perforaron la instancia de poder alcanzar el 3%. Ya está. Es decir, dejen de medir el aceite. El peronismo nos necesita todo y ustedes no son claramente los que mayor convocatoria tienen. Y en el medio de todo esto, la Argentina camino a ser un nuevo paraíso fiscal. El país más bananero del sur, podríamos decir. Algo así parece. En donde, vamos a ese camino, digamos. Señor, porque como lo van a legalizar, le voy a decir señor traficante, señor que hace su dinero por trata de personas, usted en la Argentina va a poder blanquear sus dólares conseguidos de delitos atroces y nadie le va a preguntar por qué, porque el presidente ya lo dijo, a él no le importa de dónde usted sacó sus dólares, eso es un problema de la justicia, creo que tiene grandes problemas de comprensión y de entender el lugar que ocupa, pero no le vamos a preguntar con tal de que los argentinos saquen sus dólares del colchón, un blanqueo sin impuestos, nada, un escándalo. Creo que esto es un escándalo. No querían que fuéramos Venezuela, bueno, vamos a ser peor. Yo lo que veo ahí, yendo a la economía, después vos harás tus aportes en materia jurídica,
Lo que se ve es que, ojo, porque, por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que hoy un contribuyente pagaría un impuesto? Y que me explique. No te estimulan. Porque, no. Digo, no hay estímulo fiscal, no hay estímulo... Es que aparte, ¿con qué autoridad Arca, hoy Arca, ayer AFIP, pero es lo mismo? Sí. O sea, no desaparecieron los impuestos aunque cambiaron el nombre. No. Te viene a cobrar un impuesto. No, con ninguno. Si desde la línea superior te están diciendo el que fugó el dinero es un héroe. Y si vos fíjate algo, si vos por narcotráfico podés ingresar los dólares sin ningún tipo de problema, haber no pagado impuestos, es decir, no tributado legalmente sobre una actividad lícita, que es evasión, es directamente un lujo. O sea, no tendrías ni siquiera ningún problema. No, pensemos en la secretaria de Cuidar. Podría traer los dólares. Podría traerlos. Nadie le preguntaría de dónde lo sacó. No, la verdad que... Bueno, pero eso dinamizaría la economía. ¿Puedo decir? Y bueno, es que a esa es la apuesta. Otra cuestión que está acá atrás. Resulta que no importan los dólares, pero tuviste que meter un blanqueo, porque aparte es un blanqueo sobre el blanqueo. Sí. Hubo un blanqueo acá en Argentina que ya se pudo hacer eso. Exacto. Sin impuesto, hasta $100.000, que le dio la primavera cambiaria en octubre, noviembre, diciembre. Se acabó el combustible, vino la segunda vuelta con el Fondo Monetario y ya parece que se está acabando otra vez. Pareciera que está todo bien. Entonces digo, ¿por qué tenés que recurrir hoy rápidamente a otra vez otro blanqueo de dólares? Bueno, evidentemente la idea de que si vos no tenés pesos en la economía, ya solucionás el problema de la inflación y la estabilidad, es falso, porque ahora estás yendo por una tercera ronda de búsqueda de dólares a cualquier costo. Sí. Otra cuestión, después la debatiremos, cultura tributaria, ¿viste ese concepto de que hacia el futuro los blanqueos son malos porque rompen la cultura tributaria? Bueno, olvídate, hoy no hay ninguna razón para que alguien en sus cabales pague un impuesto. No, y mientras favorecemos a los narcotraficantes y a los jefes de organizaciones criminales, seguimos cagando palos a nuestros viejos y a nuestras viejas, ya no solo gráficamente, sino también simbólicamente, porque esta semana la oposición había logrado quórum suficiente para tratar un dictamen que también había sido aprobado en comisión para prorrogar la moratoria. Nosotros cada vez que terminamos nuestro programa les comentamos que un hombre y una mujer no se pueden jubilar porque en nuestro país no existe más la moratoria y si no alcanzaste los 30 años de aporte, básicamente, bueno, a llorar a la llorería, como dicen, porque al gobierno de Javier Milei no le importa. Se había logrado poder tratar una mejora en los haberes previsionales y en el bono discrecional. Y, por supuesto, la Libertad Avanza no dio quórum, pero tampoco sus aliados, los que ya digamos, no, el concepto de dignidad no lo tienen ni en los diccionarios, digo, porque los insultaron, le hicieron campaña sucia, le dijeron que su líder y conductor es un llorón, alma de cristal. Nada, si el PRO no solo ha perdido caudal político, sino humanidad directamente, porque digamos, un ser humano al menos se sentiría un poco enojado y no sería tan genuflexo como son los dirigentes del PRO y los diputados del PRO, que tampoco bajaron a dar quórum. Creo que el radicalismo de Mendoza tampoco, y se entiende, están a punto de cerrar un acuerdo, digamos, el emperador Cornejo, que emperador le queda solo el mote, porque ya dijimos que bastante poco poder le está quedando, se está también subsumiendo a las fuerzas del cielo. En breve conoceremos seguramente su acuerdo. Tampoco bajaron. ¿Y qué pasó? Jubilados y jubiladas se quedaron esperando que el gobierno nacional o el poder legislativo haga algo por ellos. ¿Qué pasaba afuera? Los volvieron a cagar a palos. Otra vez. Además, bueno, para hablar del tema, tenemos al invitado. Trajimos a alguien que al sabe. Especialista, uno que sabe el tema jubilación, sí. Ha estado siempre en la materia. Que disputó tu silla. Sí, obviamente. Y acá está de nuevo. Sí, va a venir por una segunda ronda. El tipo no se achica nada. Pero no podrá. Plata y miedo nunca tuvo, entonces el tipo está acá. No, pero no sabe con quién está hablando, yo tampoco. Cuando te fuiste, sí que lo vamos a solucionar atrás después, pero bueno, ahora vamos a hacer una tregua. Bueno, y yo no tengo intereses muy, muy enfrentados, casi que me voy a mantener al margen de la disputa, porque yo te quiero un montón, pero el gallo es mi amigo, Nico. Discúlpame. Años nos une. Lo peor es que de la misma militancia. O sea que son 2 contra 1.
Es años de la misma militancia, peleando por lo mismo, charlando con los gente por lo mismo. Está con nosotros el Carlitos Gallo, el de ese mandato cumplido, porque es más lindo. Director general de la Regional Mendoza de la ANSES, mandato cumplido durante la última gestión. Delegado y miembro de SECASPI y trabajador de ANSES. Fundamentalmente trabajador de ANSES. Por supuesto. Gran conocedor de los problemas que estamos tratando. Escuchador, ¿así se dice escuchador? Gran seguidor de Charly García, así que ahí tienen una en común, y de Fito Páez. Entonces eso también entonces no va a pasar nada. Nos une la música. Nos une la música. ¿Cómo andas, Gatulo? Muy bien, muy bien. Creo que nos une la música también, porque hay fundamentalmente, en la cultura y en el arte, digamos, hay mucho, ¿no? A los tres nos une el peronismo. Claro. Ya está, amigos. No podemos pelearnos. Este año no podemos pelearnos. Así que no le disputes a Nico. No. Vengo con mucho respeto. Vengo enojado, digamos. Venimos un poco afectados. Estuvimos hablando fuera de aire un ratito, por el contexto. Pero bueno, hay que seguir profundizando en la discusión, por supuesto, la discusión política. Ustedes han hablado, creo que hay un largo debate por delante. Creo que cada vez hay cuestiones que se evidencian más en lo político, particularmente por lo que vos planteabas, Marisa, las discusiones que tenemos en la provincia de Mendoza, las discusiones a nivel nacional. Pensaba en esto que decías, si no me equivoco, Nobleza Obliga, creo que Julio Cobo fue el único radical que dio quórum. No lo ayer. Sabía. Ajá. Y por otro lado, también vi que Natalia de la Sota había salido a discutir un poco el accionar de su provincia en la Cámara de Diputados de la Nación, pero bueno, también reflexionando, ¿no? Algunos compañeros y compañeros que hablan del peronismo a la cordobesa, bueno, pregúntenle a los jubilados qué es el peronismo a la cordobesa, por el accionar de los legisladores que responden al gobernador de la provincia de Córdoba. Así ¿Tampoco que, bueno, bajaron a dar quórum? No dieron quórum. Así que bueno, los peronismos, hablemos de alguno de los peronismos provinciales, me parece que hay mucho para plantear y me parece que, bueno, por supuesto que para poder hacer una propuesta a la sociedad superadora, me parece que tenemos que plantearnos quiénes somos nosotros, digamos, no quién es el peronismo. Así que me parece que ahí hay un debate profundo y siempre he dicho que el tema, bueno, digo, ¿qué tema más sensible? Sí, muchos, digamos, ¿no? Pero un tema muy sensible para la sociedad argentina, hasta en términos históricos, es los jubilados. Y la verdad que ver el accionar, también la discusión... Perdón que me meta en este tema que tal vez no era el de discusión, pero... Sentite libre. Bueno, la verdad es que un tema tan sensible como el de los jubilados me parece que permite profundizar en el debate. Yo digo que cuando hay peronismos locales, primero el peronismo es un proyecto nacional, según lo que leí yo, ¿no? El peronismo discute un proyecto nacional, por supuesto que las discusiones provinciales y locales y municipales son importantes. Pero cuando vos sos parte de un proyecto localista, digamos, ¿no? Y ahí hay alianzas con legisladores, bueno, probablemente Yarlora haya negociado medio metro de ruta, una rotonda. Entonces, pero los cordobeses, los jubilados cordobeses son jubilados argentinos. Entonces, con medio metro de asfalto no te curás de tus enfermedades ni comés. ¿Es importante el medio metro de asfalto? Sí. Entonces, bueno, los proyectos locales y provinciales me parece que es importante que los supeditemos a la discusión nacional, que es la más trascendental en la vida de los argentinos y de las argentinas. Así que, bueno, lo pongo en contexto de las jubilaciones porque, bueno, siempre, como estoy metido en el tema, también analizo la cuestión política y me parece que venimos trastabillando en algún sentido desde hace mucho tiempo en eso y tenemos que ordenar las prioridades. Bueno, terminó el programa acá. Creo que... Sí, pero porque hay cosas más importantes que le vamos a preguntar. O sea, no lo vamos a dejar ir rápido. Escúchame, ¿qué se trataba ayer concretamente? Bueno, ¿o qué se pretendía tratar ayer? Habían, si no me equivoco, 11 dictámenes. Los dictámenes de mayoría con respecto al tema previsional eran 2 proyectos. Uno trataba, como bien decías vos, Marisa, la extensión de la moratoria previsional, de la ley de plan de pago de deuda previsional, o el capítulo
de la moratoria, digamos, dentro de la ley de plan de pago de deuda previsional por 2 años, y el otro proyecto era... Te corto ahí, ¿qué implica esto de la moratoria? Bien, este tema es importante también aclarar algo, porque cae todo en los jubilados, también comprometiendo al mundo laboral y sindical. Exacto. Esto es un problema de los trabajadores, no un problema de los jubilados. El problema del plan de pago de deuda previsional o la moratoria previsional es un problema de los trabajadores. Formales, informales, pero son de los que nos queremos jubilar en algún momento. ¿Por qué? Bueno, la moratoria previsional establece la ley, la 24241, establece 2 requisitos para una jubilación ordinaria. Sí. La edad, 60 años las mujeres, 65 los varones, y los 30 años de aporte. Cuando no alcanzan los 30 años de aporte, por la informalidad laboral, creo que esto ya se ha profundizado, sí. Los empleadores que les robaron los aportes directamente a los trabajadores, los trabajos del hogar y demás. Bueno, quienes no alcanzan los 30 años de aporte, han habido muchas moratorias y establece que vos haces un plan de pago, como existen otras moratorias impositivas y demás, vos haces un plan de pago, lo pagás en efectivo, en una cuota o en una cantidad de cuotas que se descuentan de las primeras jubilaciones, de los primeros haberes jubilatorios, te pones al día y cancelás los años, te falte un año, un mes o te falten 29 años. Bueno, un poco comprás años para compensar lo no aportado en tu etapa activa, digamos. Que se da por múltiples cuestiones, pero una fundamental, la enorme informalidad que tiene el mercado de trabajo argentino. Exactamente, y que no lo resuelve. Desde que asumió Javier Milei, no solo que se han perdido aportantes, puestos de trabajo registrados, principalmente del sector privado, sino que también aumentó la informalidad laboral. Okay. Así que, digo, no solo deja sin herramienta a quienes se quieren jubilar, sino que también se las va complicando a todos los que van cumpliendo 18 años, que entran en la etapa laboral y demás. La verdad es que no hay en lo más mínimo, desde que asumió Javier Milei, han habido medidas que hayan promovido el empleo y mucho menos el empleo formal. No, de hecho hay un industricidio feroz y eso replica en la pérdida de empleos dentro del sector privado. Bueno, Nico, vos lo decías el otro día, que el sector privado no lograba ni con el RIGI ni la entrega de soberanía avanzar en la creación de nuevos empleos. Bueno, vos fíjate que ahí lo decía el Carlos, pero se supone que la ley de flexibilización laboral y lo que se votó en la ley bases, ¿y vos para qué haces más flexible el régimen laboral? ¿Cuál es la excusa? Que despedirse sea barato. ¿No? Pero eso no es la excusa, eso es lo que pasa, pero la excusa es ahora necesitamos blanquear que el mercado formal de trabajo sea mayor. Por eso el dato que vos me decís de, pero el tema informal ha crecido. Bueno, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿para qué me dijiste que hay que bajar los costos laborales y después el mercado? Y el sector concentrado de la economía exige más flexibilización aún. Sí, ahora está exigiendo nuevamente una nueva reforma laboral. Exactamente. Habría que avisarle a los legisladores que votaron la ley bases, ¿no? Digamos, cuáles han sido las consecuencias para que no vean tratan el DNU por delante. Ya un año, exactamente. ¿no? Cerca de un año de la ley. Junio. Sí, por supuesto, se promueve la informalidad laboral y, bueno, digo, ¿esto en qué resulta? En que, bueno, cada vez menos personas pueden acceder al derecho a la jubilación y, bueno, ese es uno de los temas de los proyectos, y el otro sí compete a los jubilados ya actuales, que era... tenía 2 puntos. Uno, recomponer un 7,2% que se había robado, digamos, Javier Milei cuando saca el DNU ya hace más de un año, digamos, que establece esa movilidad atada al IPC 2 meses para atrás. Bueno, y en ese empalme se le habían perdido 7 puntos ahí de diferencia. El primer punto es recomponer ese 7,2% para todos los jubilados, y después la otra medida es para los jubilados de la mínima o quienes están cerca de la mínima, que es actualizar el bono de 70.000 pesos. Que está totalmente atrasado. Congelado desde marzo del 2024. Imagínense. Y bueno, según algunas estimaciones del CEPA, ha perdido 80 y pico de mil pesos ya, o sea, debería ser más del doble el bono, y bueno, lo que establecía este proyecto es llevarlo a 115.000 pesos y por otro lado atarla a la movilidad jubilatoria también, que se actualice y no vaya perdiendo poder adquisitivo. Así que bueno, esos fueron los 2 proyectos que tenían dictamen de mayoría, porque vuelvo a repetir, habían 11 proyectos y bueno, cayeron, no se alcanzaron a tratar con la represión que ustedes decían bien de los jubilados, y
también hubieron algunas imágenes, lo hablaba con Nico, de un periodista que le apoyaba el gendarme la rodilla en la cabeza. Sí, lo vi. Tremendo. Tremendo. Me acordaba una canción de Iván Noble que dice nunca le pongas la rodilla. La rodilla en la cabeza. Sí. Y no te tomes en broma jamás a los hijos de puta, dice la canción atrás. Hace 3 años la deberíamos haber escuchado. Claro. Pero bueno, no, lo que me preocupa es que, digo, ya con lo que pasó con Pablo Grillo y lo que pasa ayer también, digo, la preocupación fuera de los jubilados, que ya hemos hablado y que está clara, es el ámbito periodístico, digamos, ¿no? Que no haya un repudio en ese sentido, o que no, digo, me parecería que un miércoles deberían salir algunos periodistas reconocidos, incluso acompañar, ya fuera de la defensa de los jubilados, fuera en defensa del trabajo, digamos, ¿no? Creo que estás pidiendo profesión. demasiado. Sí. ¿Sabés que recordábamos que en el 2020, en plena pandemia, a mí me tocó ser vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión? Ajá. Y recuerdo que se llamó, plena pandemia, se llamó a comisión 6 veces, porque se quería crear el nodo. Que el nodo era como un observatorio de discursos de odio en los posteos de redes sociales o en la... Y en realidad era porque, claro, Waldo Wolf, que era el presidente, decía, esto atenta contra la libertad de expresión. Yo pensaba en un país en donde el presidente directamente denuncia a periodistas, condicionándolos, porque digo, esto no es solo con los periodistas, es para toda la prensa en general, porque si no voy a decir nada, ¿por qué? Porque el presidente me va a denunciar. En este programa mucho miedo no tenemos, porque como no somos periodistas, no sabemos si nos va a denunciar. Y le decimos las cosas que hay que decirle, pero le puede pasar a cualquier persona decir, che, no voy a decir esto, porque Santiago Caputo me va a sacar una foto de la credencial. Digo, hay una degradación permanente, sistemática y diaria de la democracia, que es como que nos hace ir perdiendo el ejercicio democrático. La democracia no solo se clama, sino también se ejerce. Y yo siento que todos los días vamos perdiendo un poquito ese ejercicio democrático, además acompañado con una degradación social, económica, cultural. Digo, creo que es un plan sistemático y que les conviene a alguien, y que es la pregunta que te quería hacer en realidad, porque se viene una reforma del sistema previsional y no una reforma que nace del cráneo de los libertarios, que ya no me he dado cuenta que tampoco es que le da tanto, sino del FMI. Sí, claramente. Como el Fondo Monetario Internacional, al que le conviene la degradación social de la Argentina, porque la Argentina es un país que, cuando tiene gobiernos que defienden su soberanía nacional y su independencia económica, bueno, se la pararon al fondo y ha podido poner un poco de equidad en las condiciones de ejercicio dominante que ejerce, pero digo que no es el caso en este momento, y es una de las exigencias que tiene, ¿no? Digamos, siempre. ¿Qué es lo que vos crees, porque no lo conocemos, cuál va a ser el proyecto que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional al gobierno con respecto a los jubilados y a las jubiladas? Bueno, siempre en los acuerdos del fondo... uno de los requisitos, digamos, es una reforma provisional. Tengamos en cuenta que el gasto del Estado Nacional, la mitad aproximadamente, es en seguridad social. Entonces, digo, el gobierno ya ajustó a los jubilados y a los laburantes, pero no les alcanzó. Así que, ¿qué tiene que hacer? Ajustar más. Digo, no alcanza. Si creemos que lo peor ha pasado, no alcanza. O sea que se vienen peores perspectivas, digamos, si vos sos jubilado. Sin ningún lugar a dudas, que vienen peores perspectivas. Y bueno, eso es parte de, digamos, ahí estamos hablando de parte de la pérdida de soberanía. Siempre tiene un paquete, digamos, de receta en términos provisionales del Fondo Monetario Internacional que lo lleva a todos los países que dejan someterse, digamos, a partir de esos acuerdos. Entonces... las modificaciones, una parte ya la hizo el Fondo Monetario Internacional, quiero decir. Ley de reparación histórica de blanqueo de capital, creación de la PUAM. Crear una prestación. Quien no haya ahorrado mucha plata y haya tenido, digamos, esos 1 de cada 10 mujeres, 3 de cada 10 varones que tienen los 30 años de aporte, bueno, y quienes mejores están, pueden acceder a una jubilación. Después crean una prestación no contributiva, que en el caso de Argentina es la PUAM, digamos, y bueno, eso es un regalo, digamos. Recordemos el porcentaje de la jubilación mínima. El 80%. Y recordemos que
esto fue el cumplimiento de las exigencias que hizo Mauricio Macri. Claro, la ley de reparación histórica es del 2017, si no me equivoco. 16, 17. Bueno, 80% de la jubilación mínima, 65 años de edad, tanto para varones como para mujeres. Y el dato que también en términos económicos afecta fuertemente es que no es derivable. Exacto. Entonces, derivable significa, estamos acostumbrados a existen las pensiones directas y derivadas. Pensión directa es cuando fallece un trabajador en actividad y pasa a su cónyuge o hijo con discapacidad, o hijos menores de edad o hijos mayores de edad con discapacidad. Y la pensión derivada es cuando fallece el jubilado, que es lo más... que creo que todos debemos tener algún familiar cercano, algún abuelo, cuando padre. Tu mamá, tu abuela queda viuda, o tu papá o tu abuelo queda viudo, que cobra la pensión. Exacto, por el fallecimiento del cónyuge. Esto tiene un objetivo, no es un invento de Argentina la pensión derivada, ¿no? En el hogar que se sostiene, supongamos hoy en día, redondeemos, ¿no? Con 2 mínimas 700.000 pesos, fallece una de las personas. Están alquilando, el alquiler es exactamente el mismo. El consumo de alimentos puede que baje a la mitad, si querés. El consumo de luz puede que baje un 10%. Entonces el hogar necesita seguir sosteniéndose. Entonces por eso existe la pensión derivada. Bueno, en la PUAM no es derivable. Entonces, digo, esa es una de las modificaciones y otra modificación que se va haciendo permanentemente en el sistema previsional cuando existen este tipo de gobierno, son modificaciones que no se hacen con ley, digamos, que es la baja de la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es el haber que pasás a cobrar en la pasividad respecto a lo que cobrabas en actividad. De tu salario en los docentes es más fácil porque es el 82%, móvil entre muchas comillas, pero es el 82%. Y en el caso del régimen general, esto lo van modificando permanentemente y es difícil decir hoy cuánto pasás a cobrar. Siempre es la pregunta de toda persona que está cerca de la edad jubilatoria. No hay una forma precisa de calcularlo, pero eso lo van modificando. ¿De qué manera? Cambian los índices de actualización de los salarios. Para calcular el haber jubilatorio se toman las últimas 120 remuneraciones y el salario de hoy, 2025, de un trabajador X, no es lo mismo que en el 2016, hace 9 años. Para actualizar esos 50.000 pesos que cobraba en ese momento, supongamos al día de hoy, se utilizan distintas variables. Puede ser el índice de salario, puede ser el IPC. Bueno, esos, tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el de Javier Milei, van modificando eso, obviamente en el índice que lo tire más para abajo. Entonces... bueno, esas modificaciones se van generando. De hecho, ahora lo que se está planteando inicialmente es una comisión de expertos que va a estar conducida muy poco diversa, porque se compone en principio, por lo que han dicho, las presidentes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de ambas cámaras, de diputados y senadores, una radical con peluca y un pro con peluca de la Cámara de Senadores, más 3 funcionarios del gobierno, uno de ANSES, uno de Economía y uno de Trabajo. Ninguno a favor de los jubilados. Exactamente. Entonces, bueno, ahí lo van a estudiar y uno de los puntos que dice que es la clave, me parece, y aprovechando que comparto acá esta charla con el Nico, siempre va la discusión al financiamiento y a la sustentabilidad. Siempre la discusión es exactamente lo mismo y uno de los puntos dice eso, acomodar al financiamiento. Bueno, que me digan, bajando puestos de trabajo, aumentando la informalidad, digamos, también para ir a las cuestiones técnicas, digamos, ¿no? Cómo se financia el sistema de seguridad social rápidamente, aportes y contribuciones, la mitad, más o menos, y el resto recursos tributarios, impuestos de débito y créditos bancarios, impuestos a los combustibles, IVA. El IVA. Sí, de los impuestos propiamente del trabajo y el resto de los impuestos, si querés. Exactamente. Bueno, así aproximadamente cuando falta dinero lo pone el Tesoro. Salvo raras excepciones, acá tengo algunos gráficos, entre 2004 y 2013 se financió, no hubo aportes del Tesoro. Después ha habido siempre en mayor o menor medida, siempre han habido aportes del Tesoro. Pero bueno, el tema es que lo que está haciendo el gobierno nacional, eliminó el impuesto país, digamos, ¿no? Eliminó el impuesto país sin explicar. Una pata de financiamiento del sector que después necesita financiamiento. El 8,8% del dinero de la seguridad social el año pasado, en el 2024, vino del impuesto país. Lo sacaron y nadie explicó cómo lo van a recomponer. Pero... 2 ejemplos, digamos, ¿no? Por un lado, aporte y contribuciones, cayeron la cantidad de puestos de trabajo registrados y aumentó la informalidad laboral. O sea, eso disminuye. Y después el impuesto más simple de representarlo es el IVA. Con la caída del consumo,
cae la recaudación del IVA. Entonces ellos quieren acomodar los egresos a los ingresos. Entonces, si disminuyen los ingresos, claramente que sobran jubilados y la plata que se paga de jubilación, la mínima, es muchísima plata hoy. Digo, están desfinanciando esto y lo que ellos a lo que nos quieren llevar a discutir es que tenemos que acomodar los egresos a los ingresos. Y lo que yo creo que hay que discutir son las dos cosas. Sí, no, aparte... Hay que discutir las dos cosas. Hay que discutir los egresos, por supuesto, y tiene que ser sustentable hasta por cuidado del sistema público solidario y de reparto. Pues si lo llevamos a la quiebra en algún momento, triplicar, y acá podríamos entrar en discusión en el 82% móvil vetado por Cristina Fernández de Kirchner, algo que estoy de acuerdo. Digamos, ¿no? Que no discuto esa decisión. Para mí fue una decisión, aunque suena feo y cueste, yo estoy de acuerdo con la decisión en ese momento, en esa coyuntura de ampliación de la cobertura previsional por otro lado, porque implementaron las moratorias. Pero hay que acomodar la discusión en ese sentido. Ahí para ir cerrando, y gracias por tu análisis fino, digamos, pero un poco el concepto es que hay dos puntas que no cierran. A los jubilados les tenés que pagar menos porque el sistema financieramente no cierra, pero siempre estamos en una posición peor. O sea, lo que pasó con Macri era para ajustar. Ahora los jubilados están mal y vamos hacia un futuro, un escenario peor. Y después, la fuente de la única mejora posible que hay para un sistema profesional, que es el trabajo de los jóvenes, de los activos, está peor. Entonces, si vos vas a la causa del problema, que no son los jubilados, o sea, que no es el sistema previsional, es una consecuencia del financiamiento, el desfinanciamiento, está en qué hace hoy la Argentina para crecer, para generar empleo formal y para incorporar a los jóvenes al sistema. Y ahí es donde empezás a ver que los jóvenes tienen la tasa de desempleo más alta de la actualidad y no hay mejores perspectivas. Entonces vos fíjate que tenés un desbalance enorme porque tenés un problema con las jubilaciones hoy, y el problema hacia adelante va a ser peor, hasta tanto no formalicé realmente el mercado de trabajo. Me parece que no veo una salida de corto plazo por ahí, esperemos. Bueno, no sé, Marisa, tu opinión, pero me parece que ahí estamos complicados, hay que rápidamente reaccionar. Creo que son los puntos más graves que tiene el plan de Javier Milei del Fondo Monetario Internacional, lo que hace que el yogur sí o sí se venza, como siempre decimos la metáfora de Cristina, y nosotros desde el peronismo darnos este debate, de esta discusión, digo, porque si queremos volver a reconstruir la patria, y espero que sea en breve, son los debates que nos tenemos que dar y que lo hemos dicho con el Nico en más de una oportunidad, tal vez en el 23, en la vorágine de gestionar en un escenario muy complejo, no supimos dar ese debate a la sociedad tal cual lo teníamos que dar. Hay que repensar las relaciones laborales, en un contexto absolutamente distinto de cuando las legitimó el peronismo, no solo en los dos primeros gobiernos de Perón, sino con la ley de contrato de trabajo. Tenemos que reconfigurar las relaciones laborales para los jóvenes. No es lo mismo, no tienen las mismas aspiraciones. Tenemos que pensar en cómo entienden ellos su vida laboral, y básicamente tenemos que proteger el sistema de reparto solidario si queremos que perdure, pero aparte esta es una discusión que se está dando mundialmente, digamos, porque así como no lo inventamos nosotros, sino que es alemán, lo heredamos de Alemania e Inglaterra, hay que repensarlo, tal vez atarnos a la discusión intransigente de no modificar edades jubilatorias, de no modificar sistemas especiales, bueno, me parece que es el momento, porque cuando lleguemos va a haber tanto por hacer que no va a haber tiempo. Te agrego una cosita, Marisa, sí. El salario. Bueno, ni hablar. No, porque eso no es igual en el resto del mundo. No. Hay cuestiones que derivan del resto del mundo en una situación de jubilación en crisis, pero el salario hay que discutir, porque si no, el salario no es ordenador del trabajo, el trabajo no es ordenador de la vida social de Argentina. Entonces está reconfigurado el sistema, tenemos que discutir todo, la organización social de Argentina, porque el salario hace 10 años que no te alcanza para salir de la pobreza. Entonces estás complicado si no das esa discusión. Cuando fuimos el país de América del Sur con el salario por cápita más alto de la región en dólares, sabemos cómo se hace. En este contexto tal vez hay que reformular
algunos de nuestros principios, nuestras doctrinas, como decía Perón, digo, los principios hay que reformularlos, hay que actualizarlos, siempre dentro de la doctrina peronista, sin traicionarla, por supuesto, pero tenemos el deber y la obligación, cada uno de los que somos militantes de este movimiento, repito, nacional y popular, de darnos este espacio de debate y formación. Gatulo, gracias, como siempre. No, por favor. Muchas gracias, no es la Carlos. primera ni va a ser la última vez que te invitemos. Tema de discusión siempre vigente, el tema previsional. Siempre, Así no, que... aparte creo que es cierto que nos une con el gallo esa preocupación en nuestra militancia, en nuestro ejercicio profesional de diario. Hace muchos años. De muchos años. Nico, como siempre, capo, me gustó tu remera. Venís pegando lindas remeras. Son las únicas dos que tengo. No, mentira. Venís pegando. Así, tal cual. No tengo otra, o sea que la próxima o es esta o es la otra negra que traje. Mientras están viendo este programa, es 25 de mayo, un saludo a nuestra patria. Tranquila, ya te vamos a recuperar. Les mandamos un saludo, síganos. Gracias Gore, gracias Carola, gracias Cacote TV. Síganos en Eva TV, el canal que nos permite esta instancia, ¿no? De debatir, de formarnos y de poder volver a construir un peronismo organizado de la esperanza para llevarle a nuestros compatriotas un mejor futuro. Recuerden que, como lo dijo el Gallulo, hoy una mujer y un varón no se han podido jubilar porque no hay moratoria, y no hay moratoria gracias al PRO y a La Libertad Avanza. Nos vemos el domingo que viene, a no desanimar, que hay mucho para hacer. Y a la UCR. Gracias. A la UCR, muchas gracias por la aclaración. Saludos, adiós.